Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade Curibeña y Luis Videgaray están temblando de miedo, pues saben que es cuestión de tiempo para que pasen el resto de sus vidas tras las rejas, porque la justicia les va a llegar. Y es que tradicionalmente los priistas se van echando la bolita unos a otros como una forma de intentar librarse, tanto así que Emilio Lozoya y Rosario Robles ya embarraron a este trío, quienes seguramente están muy asustados, pues saben que el gobierno del presidente López Obrador no les va a perdonar absolutamente nada y va a hacer que ellos paguen por todo el mal que le estuvieron haciendo a México. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y agárrense porque lo que les voy a decir les va a causar tanto gusto, pues resulta que Enrique Peña Nieto puede estar cada día más cerca de prisión. Sabemos que es muy común y muy típico de los priistas que si cae uno, va a buscar que caiga el otro y el otro y el que le sigue. Y esto está pasando así, patriotas. Pues resulta que las personas, los priistas, estos exfuncionarios tranzas y ladrones, estos ratas, están hablando, están soltando la lengua y Enrique Peña Nieto está saliendo embarrado en más de una sola ocasión. Por lo tanto, esto podría ser algo completamente nuevo para México. Estamos hablando de que un expresidente de México pueda ser investigado, procesado y encarcelado. Pero vamos a pasar a ver la siguiente información. Peñistas versus peñistas, sálvese quien pueda. El jurista, filósofo y profesor Hans Kelsen decía que la venganza más sublime es la que se ejecuta con la ley en mano, y así es como el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está ejecutando las investigaciones y acusaciones de corrupción contra el sexenio pasado. Con 4 investigaciones emblemáticas contra la corrupción del sexenio peñista, el caso de Odebrecht, la estafa maestra, la compra de la planta de agronitrogenados y el lavado de dinero en la Caja Libertad, la Cuarta Transformación ha comenzado a jalar los hilos de la enorme madeja de corrupción del gobierno anterior y tiene en este momento contra las cuerdas, ya sea en la cárcel o en calidad de prófugos de la justicia, a personajes claves de la administración de Enrique Peña Nieto, de su círculo cercano, desde el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, el empresario acerero Alonso Ancira, el abogado Juan Collado y la primera exsecretaria de Estado peñista en pisar la cárcel. Estamos hablando de Rosario Robles. Los peñistas empiezan en un intento por salvarse de la acción de la justicia a acusarse unos a otros y acusar a varios de ellos, entre estos al jefe político del grupo. Estamos hablando de Enrique Peña Nieto. Lo hizo Rosario Robles, ese es el caso de Rosario Robles, patriotas, como lo estábamos viendo ayer, quien en una forma de intento desesperado, como un salvavidas, intentó decir, porque se le estaba acusando a ella, no se le estaba atribuyendo que se haya robado el dinero, sino de haber hecho omisión. Ella dijo, pues yo no omití nada, yo le avisé a Peña Nieto a través de la línea roja, la famosa línea roja. Y también le avisé a José Antonio Meade Curibeña, que iba a ser mi sucesor en Sedesol. Ellos ya lo sabían, estaban bien enterados. Y les salió el tiro por la culata, patriotas, porque resulta que no presentó pruebas físicas, fue nada más su lengua, fue nada más lo que ella dijo. Y hoy en día esta mujer está viviendo en prisión. Mientras que lo que consiguió con este intento por salvarse de la cárcel fue hacer que entonces la fiscalía esté buscando investigar y vaya a investigar y seguramente vaya también a sancionar a personas como José Antonio Meade y también como el expresidente Enrique Peña Nieto, quienes ya está confirmado sí estaban enterados de los casos de los abusos de Sedesol y de Sedatu. Y también, como lo mencionábamos anteriormente, patriotas, si ellos estaban enterados y no fueron capaces de impedir, de detener, de hacer notar a lo que estaba haciendo Rosario Robles, de haberle puesto un freno, de haber
hecho que las personas devolvieran el dinero es porque estas dos ratas patriotas también estaban recibiendo su tajada de pastel. Es porque ellos también se vieron beneficiados con el robo de la estafa maestra. Es porque se hincharon los bolsillos de dinero. Y eso, patriotas, recordemos, amerita una verdadera y muy buena sanción. Pero vamos a continuar, pues resulta que Rosario Robles no es la única que ha soltado la lengua y que ha manchado el nombre del expresidente Enrique Peña Nieto como un intento por hundirlo también o salvarse la vida a ellos mismos. Porque el otro caso, recordemos, es el de Emilio Lozoya, quien comenzó a lanzar acusaciones directas en contra del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, mientras que a Peña Nieto, su ex jefe y amigo, lo está acusando también no solo de haber autorizado la compra fraudulenta de esta planta de fertilizantes, sino también de haber estado al tanto de los sobornos presuntamente recibidos de la constructora brasileña Odebrecht durante su campaña. Es decir, Lozoya lo está acusando por dos cosas. Seguramente el expresidente Enrique Peña Nieto va a pagar por esto, va a estar siendo investigado, y esto, patriotas, va a ser la primera vez que en México vamos a ver esto después de muchos años en los que llegaba un presidente y le tapaba las tranzas al presidente anterior. Pero bueno, vamos a seguir hablando porque ya les mencionábamos que después de lo que ocurrió con Rosario Robles, pues resulta que Mid y Enrique Peña Nieto están en el foco rojo, van a ser investigados, pues este tipo de actos no puede quedar impunes. Y vamos a ver la siguiente información. Juez pone foco en Peña y Mid por estafa maestra. La posible colusión del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Desarrollo Social José Antonio Mid en los millonarios desvíos de la estafa maestra debe ser investigada. Esto es lo que está sugiriendo el juez de control que está llevando el caso. Vamos aquí, esta parte. El juez señaló que la exsecretaria estaba obligada a notificar estas conductas por escrito al jefe del Ejecutivo Federal, es decir, no bastaba con una llamada. Sin embargo, pues Enrique Peña Nieto sí estaba enterado, pero la defensa no exhibió ningún documento que acredite que lo hizo de este modo, por lo que consideró que si Enrique Peña Nieto fue informado por escrito de los desvíos y Robles omitió dolosamente presentar pruebas de ello, entonces la exfuncionaria estaba encubriendo al presidente. Sin embargo, patriotas, si estaba tratando de encubrirlo, si estaba tratando de salvarle el cuello, ¿por qué? Es que en el último momento de la audiencia, ¿por qué cuando estaban a punto de mandarla a prisión preventiva fue cuando Rosario tuvo el valor o la desfachatez o la traición, lo que haya sido, pero que dijo que Enrique Peña Nieto sí estaba enterado y que ella misma le habló por teléfono para decirle esto? Que ella misma se encargó personalmente de decirle a Enrique Peña Nieto: está ocurriendo esto en Sedesol y está pasando también esto en Sedatu. Sin embargo, pues esto es bastante sospechoso. Ambas teorías, la teoría en la que ella primero haya tratado de encubrirlo y de salvarle el cuello, y la segunda que ya por miedo, por intentar salvarse ella misma, no le haya importado hundir a su ex jefe. Sin embargo, afortunadamente, esto es motivo más que suficiente para que Enrique Peña Nieto esté siendo investigado y pueda pagar por este desvío de dinero, por todas las tranzas que hizo. Y es que no nada más son Mid y no nada más es Peña Nieto. Mucha gente del círculo cercano del expresidente está siendo investigada y va a pagar por otro tipo de acusaciones. Pero vamos a ver la siguiente información. Peña está en jaque, la fiscalía le tiró dos piezas, es decir, Robles y Lozoya, y va por alfiles, Videgaray y por Mid. Vamos a bajarle un poquito. Los casos de corrupción que rodean a los exfuncionarios públicos Rosario Robles Berlanga y Emilio Lozoya Austin podrían hacer caer al expresidente Enrique Peña Nieto y a integrantes de su círculo político cercano. Esto sería histórico e inusitado en México, donde existe un pacto de impunidad para no tocar a la figura presidencial, el cual podría estar llegando a su fin con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, así como José Antonio Meade Curibeña, están en la mira de la justicia y en riesgo de jaque por las investigaciones en contra de Rosario Robles y de Emilio Lozoya, pues ambos ya están soltando la lengua y resulta que ellos también están embarrados. Aunque los casos de Robles y Lozoya hacen que Peña Nieto esté cada vez más cerca del fuego, va a ser muy complicado pasar de lo que tiene en este momento la Fiscalía General de la República a una causa de investigación que vincule a Peña Nieto. Sin embargo, confiamos plenamente en que sean tantas las acusaciones y sea tanta la desconfianza que entonces Enrique Peña Nieto pase su vida, el resto de sus días, dentro de una prisión pagando por todo el dinero que se robó de México. A finales de julio, el abogado Javier Coello aseguró que su cliente Emilio Lozoya exhibirá en un video la participación de Luis Videgaray y Peña Nieto en la compra irregular de las plantas de fertilizantes Fertinal y agronitrogenados por parte de Pemex entre el 2013 y el 2015. Las investigaciones en contra de Robles y Lozoya podrían derrumbar al expresidente Enrique Peña Nieto. Nunca había sucedido. En la historia política de México había un pacto de impunidad implícito. Cada presidente que llegaba cubría al otro de sus fechorías y así operó el régimen desde 1929 hasta el año 2000. El pacto se extendió con la alternancia panista y con la segunda alternancia con Peña Nieto, quien cubrió a Felipe Calderón y a Vicente Fox, aunque había elementos para inculpar al menos a sus familiares, refirió el analista José Fernández Santillán. Pues esta sería una primera vez en mucho tiempo en la que vemos que un expresidente puede ser acusado, puede ser investigado e incluso puede ser sentenciado. Recordemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dijo en muchas ocasiones que no se va a perdonar la corrupción a absolutamente nadie. Entonces, no nos queda de otra, patriotas, más que estar esperando confiados en que la justicia le va a llegar al copetón y que va a pagar por todo el daño. Y es que no nada más México le está pisando los talones, también el gobierno de Estados Unidos, quien ya tiene investigaciones en su contra. Vamos a recordar esta información. Peña Nieto es investigado por autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno en la compra-venta de Fertinal, reporta el Universal de acuerdo con documentación entregada por un informante. La misma información refiere que Peña Nieto recibió un soborno por autorizar la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó el patrimonio de la petrolera y al erario. Este tipo de cosas, patriotas, definitivamente no se deben de perdonar. Afortunadamente ya hay un gobierno que lo está investigando y que muy seguramente tiene la capacidad de meterlo en prisión y esperemos de verdad que no sea el gobierno de Estados Unidos el que lo haga primero. Queremos que Enrique Peña Nieto pague, sí, por todo el mal que le ha hecho a nuestro país, pero sería mejor, patriotas, que lo pague en territorio nacional. Sin embargo, este señor copetón, este galán de las tranzas, el que enamoró a muchas mexicanas para que votaran por él, pues resulta que se está haciendo la víctima, que se está haciendo el inocente, porque ahora resulta que todo esto son levantamientos falsos en su contra, que él no tiene nada que ver y según él pronto todo se va a aclarar, o al menos esto fue lo que dijo la última vez que el señor expresidente utilizó su cuenta de Twitter, porque fue para lo que lo utilizó y después de esto no se ha vuelto a pronunciar en redes sociales. Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretenden culpar de mala fe, sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten. Fíjense en la fecha, 18 de junio. Desde entonces no ha dicho absolutamente nada. Mantiene pues un perfil bajo en redes sociales este señor. No está diciendo nada según él. Todo lo que se le está diciendo es completamente falso. Sin embargo, todos los mexicanos, todos nosotros conocemos y sabemos perfectamente bien qué tipo de rata resultó ser Enrique Peña Nieto y cuánto se estuvo llevando, cuánto mal estuvo haciendo y cuántas veces estuvo viéndonos la cara a nosotros los mexicanos, cosa que es completamente imperdonable y que merece
una sanción justa que merece pasar una muy larga temporada tras las rejas. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita para que puedan estar al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. Si te gustó el video, por favor regálame un like y comparte para que la comunidad de Patria vaya creciendo cada día más. Por supuesto, no olvides dejarme tu opinión en los comentarios.